Buenos días, ante todo vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos guíe. Padre Celestial, en el nombre de Señor Jesucristo, te pido, Señor, que nos guíes, que sea tu palabra que anide en nuestro corazón y te pedimos sabiduría y entendimiento. Hoy vamos a Gálatas 3, 19, 29. Dice el propósito de la ley. Comienza así. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo Jesús, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El título es El propósito de la ley. Y dice así, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si vemos en Romanos 7:7, vemos el pecado que mora en mí y dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que la ley fue dada a causa de las transgresiones de los hijos de Dios para que conocieran el pecado. Es como un espejo. Es como cuando nosotros nos ponemos frente a un espejo y vemos realmente lo que hay. Y la ley fue dada para que viera el pueblo de Dios el pecado que había en ellos, el pecado que mora en nosotros, y pudieran cambiar, volverse a Dios, buscarlo a Dios. Que el deseo de Dios es que permanezcamos fieles a Él. La ley no removía el pecado, sino lo revelaba, lo ponía en evidencia. El ser humano no podía evitar pecar, porque el pecado ya había llegado a ellos, pero lo que Dios quería era que conocieran la magnitud y el pecado que tenían en ellos. Después nos sigue diciendo la palabra de Dios que eso era, la ley iba a estar hasta que viniese. ¿Que viniese quién? Jesucristo. Lo vemos en Juan 1:17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque Jesús es la simiente de Abraham, a quien fue hecha la promesa. Porque Abraham recibió la promesa y la promesa la recibió por fe y no por obras. Por eso Jesucristo debía venir y era la simiente de él. Nos sigue diciendo que Jesucristo, que es el mediador que vino para la salvación de nuestras almas, no es el mediador de uno solo, sino Él vino a mediar por toda la humanidad. ¿Ante quién? Ante Dios, que es nuestro único Dios, Jehová, Dios del cielo y de la tierra. Él vino a ser el mediador para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice la palabra de Dios. Luego continúa diciendo, no, si la ley es contraria a las promesas de Dios, y sobre la misma nos da la respuesta, en ninguna manera. En ninguna manera es un no rotundo, para que entendamos que para nada la ley puede dar vida. Porque si la ley pudiera vivificar, como dice Dios en su palabra, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y no es así. El que justifica es Dios. Y Dios nos justifica por gracia y misericordia y por creer en su Hijo Jesucristo. Nada más. Continúa diciendo que más en la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Dios nos muestra que todos estamos en pecado, que nadie está exento del pecado, y que solo la promesa que Dios dio a su pueblo era por fe, y que era mediante Jesucristo.
para todos los creyentes, dice, o sea, para todos los que creyeran que Jesús es el Hijo de Dios, para todos los que creyeran en Dios. Y en el 23 nos dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Qué es confinado? Es estar custodiado, vigilado, guardado. O sea, ¿qué es lo que pasaba antes? La ley custodiaba, vigilaba, guardaba al pueblo de Israel. Y los había guardado, los había encerrado, dice, para aquella fe que iba a ser revelada. La fe revelada iba a ser Jesús. Y los israelitas se tenían que encontrar bajo la custodia protectora de la ley. ¿Por qué? Porque era la única forma que Dios podía protegerlos de los pueblos vecinos, todos los pueblos de sus alrededores, que tenían prácticas paganas, culturas paganas, dioses paganos, algo que ofendía y no gustaba a Dios. Entonces siempre les aclaraba de que no debían contagiarse con esos ritos y costumbres paganas para que no se apartaran de él, porque el pueblo tendía a apartarse de Dios. Y eso lo hemos visto muchas veces, infinidad de veces en la palabra de Dios, cómo el pueblo se postraba y adoraba muchas veces a los Baales, a dioses que no eran dioses, que tenían oído y no oían, tenían boca y no hablaban, tenían ojos y no veían. Y Dios lo que quería era que fueran fieles a Él, solo a Él. Continúa diciendo en el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo, busqué la palabra, y dice, en la cultura romana el ayo era el cuidador de los niños. Se daba ese lugar a un esclavo de la casa para que cuidara hasta la mayoría de edad a un hijo del amo, cuidándolo, corrigiéndolo, administrándolo en su dinero, en sus quehaceres, cuidando su educación, su limpieza y siendo su vigilante y cuidador en forma permanente hasta la mayoría de edad. Bueno, eso es lo que vino a ser la ley al pueblo de Dios. Un cuidador, un velador, un guiador para llevar al pueblo a los pies de Jesucristo. Dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe en Jesucristo. Jesucristo que es nuestro Salvador. Y nos recalca de que fuésemos justificados ante Dios Padre por fe. Y la fe en Jesucristo. Continúa diciéndonos, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. O sea, no estamos bajo el cuidado de la ley, sino que estamos ahora bajo la gracia de Dios, porque todo lo recibimos por gracia y misericordia de Dios, por creer en Jesucristo. Dice, por la fe en Cristo Jesús, por la fe en su Hijo, de entender de que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él nos compró y Él nos redimió. Él el único que nos podía llegar a ser aceptos a Dios Padre y por consiguiente ser hijos de Dios. Recalcamos que en todo momento estamos leyendo la palabra fe, fe, fe. Y todos sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios nos está pidiendo que por fe, o sea, por esa convicción de nosotros saber que Jesús está, que Jesús es el Hijo de Dios, y la convicción de saber que estamos convencidos, estamos seguros. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros pongamos en práctica esa fe, que trabajemos esa fe y que tengamos fe en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, que va a ser lo único que nos va a salvar, lo único que nos va a hacer aceptos ante Dios, lo único que Dios quiere de nosotros, no nuestras obras, sino nuestra fe. Continúa diciéndonos que porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que hemos creído en Jesús, Hijo de Dios, hemos sido bautizados y hemos recibido el Espíritu Santo de Dios por fe, el cual, el Espíritu mismo, nos reviste, nos cubre, nos guía y nos alienta a seguir en la búsqueda de Dios. Ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros, y por consiguiente buscamos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, para permanecer en Él. Después nos dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Acá encontramos algo hermoso de la promesa de Dios, que es que todos somos iguales ante Él, tanto los judíos como los gentiles, como los griegos,
hombres, mujeres, esclavos o libres, sean en la condición que sean, estén donde estén y hagan lo que hagan, ante Dios somos todos iguales. La salvación es para todos. Dios no limita la salvación ahora solo a su pueblo, es para todos nosotros, tanto su pueblo como nosotros. Ahora todos formamos parte de su pueblo. ¿Y formamos parte de su pueblo por obra? No, formamos parte de su pueblo por fe en Jesucristo. Y es lo que nos viene recalcando en Gálatas en forma permanente, que es por fe. Es para que entendamos nosotros que nosotros tenemos que ser obedientes. Eso es lo que nos pide Dios, que seamos obedientes a Él. Y que por fe, por creer en Dios Jehová nuestro Dios, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo, nosotros seremos salvos. Solo por eso, no hay otra forma. Acá nos aclara que es para todos, para todo aquel que crea, para todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Para Él ha venido la salvación. Y termina diciendo: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Y si somos de Cristo, ¿sí? Si creemos en Él y lo hemos recibido como Salvador e Hijo de Dios, ciertamente somos del linaje de Abraham. Por la promesa, por la misma fe que tenía Abraham y que nosotros tenemos y practicamos, recibimos la promesa de Dios, la cual le había hecho a Abraham en los inicios y que se extiende a nosotros y que se prolonga por los tiempos y a todos nosotros, como hemos visto anteriormente, a todos los que creen, a todos, no hay excepción, hasta la venida de Jesús, donde dice la palabra de Dios que será todo hecho nuevo, todo. Acá termina el 3. Y lo que Dios nos quiere aclarar, lo que Dios nos está hablando en todo momento es para quitar las obras del hombre y dejar solo la fe, porque la fe es lo que nos va a hacer salvos. La fe en Jehová nuestro Dios, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo, que va a ser el que nos va a guiar, el que va a morar en nosotros. Te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque tú permaneces con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias y te pedimos que nos sigas guiando y ayudándonos, porque sin ti estamos perdidos. Eso lo comprendemos. Gracias, Señor. Amén.